Las propiedades coligativas son un conjunto de propiedades que definen la variación de algunas de las propiedades físicas convencionales como el punto de ebullición, el punto de congelación, a partir de la presencia de un soluto en un solvente. Hay cuatro propiedades coligativas que son la disminución de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Las propiedades coligativas se aplican en situaciones como la separación de una mezcla por destilación fraccionada, en el caso de las preparaciones para hacer mezclas frigoríficas o anticongelantes, en la determinación de masas moleculares de solutos desconocidos, para formular sueros fisiológicos para animales, para preparar cultivos para microorganismos y para formular soluciones de nutrientes especiales en regadíos vegetales. Para poder determinar las propiedades coligativas, estas dependen de un factor que se conoce como el factor de Van Hoff, que está representado con la letra I. De este factor se determina si una partícula, si una sustancia funciona como un electrolito o por el contrario es no electrolítica. Las soluciones electrolíticas están asociadas a la presencia de enlaces iónicos en una molécula, donde la disociación de las partículas genera unas cargas positivas o negativas. Algunos ejemplos de compuestos que funcionan como electrolitos son los ácidos, las sales y las bases. El factor de Van Hoff para ellos depende del número de partículas en el que se separe. Por ejemplo, para NaCl, que es una sal, en presencia de agua, o sea, en un medio acuoso, NaCl se separa en Na más Cl, iones sodio y iones cloruro. Como el total de partículas corresponde a 2, el factor de Van Hoff es igual a 2. Para la sal bromuro de magnesio, el magnesio se separa formando un catión con carga más 2, y como existen dos iones bromuro, entonces para poder balancear la ecuación tendría que ajustar. Entonces diría un magnesio que produce un solo magnesio, ya está ajustado, pero dos bromos, entonces tendría que balancear la ecuación y ponerle un 2 al bromo para que me quede ajustada y cumpla con la ley de la conservación de la materia. Es decir, que el total de partículas de disociación del bromuro de magnesio corresponde a 1 más 2, sería igual a 3. Factor de Van Hoff igual a 3. Si la molécula es no electrolítica, que es el caso de muchos compuestos orgánicos, por ejemplo un carbohidrato como la sacarosa, la sal común, estas no se separan, entonces el factor de Van Hoff de una sustancia no electrolítica corresponderá siempre, será igual a 1. La primera propiedad corresponde a la disminución de la presión de vapor. Cuando uno mide la presión de vapor del agua sola, por ejemplo, y la mide con la presencia de algún soluto, bien sea electrolítico o no electrolítico, la presión de vapor siempre va a disminuir. La presión de vapor está determinada por esta ecuación, donde delta de P sería igual a la presión de vapor, que sería igual a la presión del solvente por la fracción molar del solvente. Para calcular la disminución de vapor, entonces tenemos acá un ejemplo. Entonces dice calcular la presión de vapor de una solución preparada al disolver 1 gramo de glucosa, que tiene fórmula molecular C6H12O6, en 20 gramos de agua a 20 grados Celsius. Es importante tener en cuenta la temperatura porque la presión de vapor varía con la variación de la temperatura. Entonces la presión de vapor del agua a 20 grados Celsius es 17,5 torricelis. En este caso, entonces primero vamos a calcular la fracción molar del solvente. Para ello necesitamos determinar los moles del solvente y del soluto. Recordemos que el solvente es la sustancia de la que más cantidad hay en la solución. Entonces acá tenemos 1 gramo de glucosa y tenemos 20 gramos de agua, es decir que el solvente es el agua, que corresponde a 20 gramos. Vamos a hacer la relación de gramo-mol haciendo una conversión. Entonces simplemente 1 gramo de glucosa por 180 gramos de glucosa, que corresponden a 1 mol de glucosa, y eso es igual a 5,56 por 10 a las menos 3 moles. Como ya tengo la relación de los moles de la glucosa que me está cumpliendo el papel de soluto, entonces voy a hacer lo mismo con el solvente. Entonces sería igual 20 gramos de agua por 1 mol de agua, que equivale a 18 gramos de agua, cancelo gramos con gramos, y la relación en moles sería igual a 1,11 moles de agua.
la fracción molar del solvente, que sería el agua, entonces serían las moles del solvente, que sería 1,11, sobre las moles totales, que es 1,11 más 5,56 por 10 a la menos 3. La fracción molar del agua entonces es 0.9950. Ahora, entonces puedo reemplazar en delta de P es igual a presión del solvente por la fracción molar del solvente, teniendo en cuenta que la presión de vapor del agua es 17,5 torricelis cuando la temperatura es 20 grados Celsius. Bueno, la disminución de la presión de vapor del agua, acá hay otros ejercicios de disminución de vapor de la presión de vapor del compuesto para que los realicen. Es importante que hagan esos ejercicios para practicar. Entonces, la otra propiedad coligativa es la elevación ebullioscópica, o sea, hace referencia a la elevación de la temperatura del punto de ebullición. Cuando, por ejemplo, tenemos agua y lo ponemos a bullir, entonces el punto de ebullición va a ser aproximadamente 100 grados Celsius cuando uno está al nivel del mar, ¿cierto? La variación del punto de ebullición entonces está determinado por esta ecuación, que es la variación del punto de ebullición es igual al factor de Van Hoff por la constante ebullioscópica que tiene cada sustancia, que está en grados Celsius sobre molalidad, por la molalidad del compuesto. Esto solamente me va a dar la variación, y como yo lo que necesito es el punto de ebullición de la solución, esto sería igual al punto inicial de ebullición del solvente puro más la variación que yo le determiné. Veamos un ejemplo. Calcular el punto de ebullición de una solución .935 molar de sacarosa en agua. Entonces, en este caso vamos a utilizar primero la variación. Entonces, la sacarosa es un compuesto no electrolítico. El ejercicio no me lo menciona, pero la sacarosa es un compuesto orgánico, de aquellos que tienen excepción porque solamente presentan enlaces covalentes. Entonces ahí la variación del punto sería igual al factor de Van Hoff, que correspondería a 1 por ser una sustancia no electrolítica, por la constante ebullioscópica del agua, que es 0,512 grados Celsius sobre molalidad, por la molalidad del compuesto, que es 0,935 molar de la solución. Cancelo molalidad con molalidad, factor de Van Hoff no tiene unidad, por tanto me da la variación en grados Celsius, que correspondería a 0,479 grados Celsius. Si yo necesito calcular la temperatura de la solución, entonces tendría que reemplazar de la siguiente ecuación, que es la temperatura de ebullición de la solución es igual a la temperatura de ebullición del solvente puro más la variación que calculamos. Como el solvente es el agua, la temperatura de ebullición la vamos a tomar como si fuera 100. Entonces el punto de ebullición sería igual a 100 grados Celsius más la variación, que correspondería a 100,479 grados Celsius. Esa sería mi nueva temperatura de ebullición. Entonces hay una elevación. Aquí hay algunos ejercicios para que los revisen. Ahora la disminución del punto de congelación. La disminución del punto de congelación también se conoce como un descenso crioscópico. La temperatura de congelación de las soluciones es más baja que una temperatura del solvente puro, es decir, el agua cuando está pura tiene un punto de congelación de 0 grados Celsius. Si yo la tengo en un disolvente puro, siempre me va a dar una disminución de este punto. Si yo la tengo constituyendo una solución. Ahora veamos, entonces para calcular la temperatura de congelación, entonces primero tendría que calcular la variación como en el caso anterior, que sería igual al factor de Van Hoff por la constante de congelación por la molalidad. Y cuando ya tenga calculada la variación, entonces puedo calcular la nueva temperatura de congelación de la solución, que sería igual a la temperatura de congelación del solvente menos la variación que calculamos, porque acuérdense que lo que tenemos aquí es un descenso del punto de congelación. Entonces acá veamos un ejemplo. Calcular el punto de congelación de una solución acuosa de glicerina que tiene una concentración del 1,5 molar, la constante de congelación es 1,86 grados Celsius sobre molalidad, la constante de congelación del agua. ¿Por qué uso siempre el agua? Porque la solución es acuosa, o sea, está la glicerina disuelta en agua. Entonces voy primero a calcular de la ecuación de la variación del punto de congelación, voy a calcular la variación de la temperatura, que sería igual al factor de Van Hoff por 1,86 grados Celsius sobre molalidad, que es la constante de congelación del agua, por la molalidad, que es 1,5 molar, y eso corresponde a una variación de 2,79 grados Celsius. Cuando ya tenga esto, entonces puedo calcular la temperatura de congelación de la solución, que sería igual a la temperatura de congelación del solvente, que dijimos que era agua, o sea 0 grados Celsius, que es el punto de congelación del agua, menos la variación. O sea que la nueva temperatura de congelación para la solución, cuando la glicerina está disuelta en agua, correspondería a menos 2,79 grados Celsius.
Aquí hay algunos ejercicios sugeridos para que los revisen. Y por último, la presión osmótica. La presión osmótica es una variable muy utilizada, sobre todo cuando hablamos en procesos biológicos, porque la membrana celular cumple con este tipo de transporte a través de la membrana. Se tiene que hacer ósmosis y esa ósmosis está regulada por la presión. Entonces, lo ideal para una célula, por ejemplo, en el caso de la actividad biológica, sería que la concentración de las dos, del medio interno y del medio externo de las células, se igualen, como en la primera imagen que aparece acá. En este caso, la presión osmótica sería igual. Cuando hay alguna variación, entonces lo que tenemos que hacer es hacer un movimiento del solvente para que la presión se regule, hasta lograr que se regule. La presión osmótica está determinada por esta ecuación que dice es el factor de Van Hoff por la molaridad del compuesto, o sea, los moles de soluto sobre los litros de solución, por R, que es la constante de los gases, que se expresa, tiene un valor de 0,082 y se expresa en atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, donde y por la temperatura. Es obligatorio que la temperatura esté expresada en Kelvin para poder hacer cancelar las unidades y demás. Aquí hay un ejemplo, entonces calcule la presión osmótica de una solución acuosa de 0,01 molar de sacarosa a 25 grados Celsius. En este caso, pues R es una constante, por tanto la tenemos, 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. La sacarosa, ya hemos hablado de este caso, es un soluto no electrolítico, o sea que el factor de Van Hoff es igual a 1. Y la molaridad es 0,01 molar, que sería moles por litro. Y la temperatura 25 grados Celsius nos toca trabajarla en Kelvin, la vamos a convertir, o sea, la vamos a sumar 273, eso nos da 298 Kelvin. Reemplazamos, la presión osmótica sería igual entonces al factor de Van Hoff, que es 1, por la molaridad, que es 0,01 molar, mol por litro, por la constante de los gases, que es 0,082 atmósferas atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, y la temperatura, que ya la habíamos convertido a Kelvin, que sería 298 Kelvin. Cancelo todas las unidades que podría cancelar mol con mol, litro con litro y Kelvin con Kelvin. Es decir, que la respuesta me va a dar en atmósferas, es una presión, atmósferas es una unidad de presión, o sea, sería correcto. El valor de la presión en este caso sería 244 atmósferas. Por último, entonces les sugiero algunos ejercicios para realizar. Y aquí hay algunas páginas de donde tomamos información para realizar esta presentación. Espero que haya quedado claro.